Bienvenidos a todos a esa mesa de debate de la CMI, de la Corriente Marxista Internacional, aquí en el Estado español. Hoy vamos a presentar nuestra nueva revista teórica, Marxismo 21, que es la segunda edición que sacamos 2 veces al año. Esto es la segunda edición. Y podéis conseguirlo a través de nuestra página web del librería web, que se llama librería.luchadeclases.org. Por solo tiene el precio solo de 3 euros, ¿vale? Más el envío. Es un precio muy asequible, una revista de muy buena calidad. Somos muy orgullosos de nuestra revista que escribimos y producimos nosotros, los compañeros de la CMI. Entonces, vamos a presentar el contenido y hoy estoy acompañado por mi compañero David Rey, que es el editor de Lucha de Clases, nuestra página web y nuestra revista mensual. Bienvenido, David. Hola, buenas tardes, Rob. Entonces, empezamos con el primer artículo, lo más lógico como punto de inicio, que es la tesis de la Corriente Marxista Internacional sobre el cambio climático. Empiezo preguntándote, ¿podrías comentar, para empezar, los puntos destacados de la tesis, por favor? Sí, bueno, quería comenzar diciendo que para nosotros tener una revista teórica marxista separada de la revista mensual, ¿no?, que trata fundamentalmente temas de actualidad política, es muy importante, ¿no?, porque en una revista común, ¿no?, de actualidad política no hay el espacio suficiente para tratar toda una serie de asuntos fundamentales en profundidad, ¿no? Y por eso es importante tener una revista teórica que trate temas muy relevantes, donde demos una opinión fundamentada y consistente de los aspectos más relevantes que hay en cada momento, ¿no? Hay que decir que para aquellos compañeros y compañeras que no conocen nuestra revista teórica, es una revista que consta de diferentes bloques. Hay un bloque de actualidad, ¿no?, como este del cambio climático, que ahora comentaremos. También contiene un bloque que se llama En defensa del marxismo, que aborda puntos polémicos contemporáneos, ¿no?, que existen dentro de la izquierda y a los cuales pues damos una perspectiva marxista. Incluimos también un tema histórico para analizarlo en profundidad. También hay un apartado dedicado al tema de la ciencia y la tecnología. Un apartado también sobre arte y cultura. Y por último, un apartado de reseña de libros, ¿no? Y bueno, creemos que es un esfuerzo muy importante que hacemos, que merece la pena, y animaros, como bien decía Roba, a que compréis, ¿no?, adquiráis esta revista, porque creemos que juega un papel muy importante, ¿no?, en la formación y el desarrollo político, bueno, y es una contribución modesta a enriquecer el pensamiento y el debate marxista, ¿no? Y ya comenzando, ¿no?, por el primer artículo, ¿no?, que presentamos en esta revista, ¿no?, que son las tesis de la Corriente Marxista Internacional sobre el cambio climático, nos parece muy, muy relevante. Todos sabemos, ¿no?, que antes del surgimiento de la pandemia, del COVID-19, pues la cuestión del cambio climático estaba en el centro de todo el debate mundial, no solamente a nivel de debate, ¿no?, del desafío, ¿no?, que va a representar esto para nuestro planeta, para la vida, ¿no?, incluso para la situación social, económica y medioambiental del planeta, evidentemente, sino que también lo más interesante, uno de los aspectos más interesantes es que había dado lugar a un movimiento masivo de millones de personas, sobre todo jóvenes, en todo el mundo, contra esta situación, ¿no?, de catástrofe natural, ¿no?, y medioambiental, económica, a todos los niveles, y además tiene la particularidad, ¿no?, y tenía la particularidad todas estas movilizaciones que apuntaban directamente contra el corazón del sistema capitalista, porque frente a la monserga, ¿no?, que llevamos escuchando años y años, de que todos somos responsables, ¿no?, del cambio climático, es completamente falso.
son 100 grandes compañías a nivel mundial, sobre todo petroleras, pero no solamente, ¿no? Energéticas y de otro tipo, las que son responsables en un 70% de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, realmente, y solamente 20 de ellas son responsables del 50% de la emisión de estos gases. Es la codicia, ¿no? Empresarial, el lucro capitalista, lo que obviamente sin control ninguno, pues evidentemente lo que está detrás, en gran medida, detrás de esta situación de auténtica catástrofe, ¿no? Y ese es un aspecto que denunciamos y que planteamos, ¿no? En estas tesis, ¿no? Luego hay otros aspectos, ¿no? Que también se analizan, ¿no? Como es la cuestión del llamado, la teoría del decrecimiento. Hay sectores honestos, ¿no? Dentro de la izquierda que plantean que para terminar con el cambio climático y la emisión descontrolada, ¿no? De gases de efectos invernadero, ¿no? Y otros elementos, ¿no? De deforestación, etcétera, etcétera. El problema que hay es que consumimos demasiado, que estamos gastando los recursos finitos y limitados del planeta y que la alternativa pasa porque restringamos nuestro consumo al mínimo indispensable. Nosotros creemos que esto no es, primero, no es una explicación, porque ya he dicho que no es una cuestión del consumo, ¿no? Es el despilfarro, la codicia, la depredación rapaz de los recursos naturales por parte de un puñado de compañías, las causantes fundamentales. Y en segundo lugar, porque esta alternativa no va al corazón de la solución, que luego podemos comentar más, ¿no? Como es que permanece intacto el poder depredador y contaminante de las grandes compañías. Le pasa la pelota al usuario, a los consumidores, a la gente común, ¿no? Y por otro lado, hay que decir, ¿no? De que esta teoría del crecimiento implica, digamos, ¿no? Reducir la actividad económica al mínimo implica en los hechos una situación de estancamiento económico, social, ¿no? Una recesión económica que obviamente implica pues una situación de degradación, ¿no? En las condiciones de vida, ¿no? Y ataques a los niveles de vida de la gente común, ¿no? Y nosotros creemos que no es necesario, que esa no es la alternativa, ¿no? Sino que la alternativa es que la propia población, comenzando por la clase trabajadora, ¿no? Por las familias trabajadoras, tomen posesión, tomen control, ¿no? de estos recursos, lo utilicemos en base a nuestros intereses, utilicemos las enormes ganancias multimillonarias de las grandes compañías para hacer las inversiones y las reconversiones necesarias para reducir de manera inmediata todo lo que sea posible esta contaminación, y que la propia población, que obviamente no quiere respirar aire contaminado, no quiere tomar agua contaminada, no quiere desiertos, pues evidentemente va a tener un interés muy claro en adecuar la producción, lo que comemos, lo que consumimos y lo que producimos al interés general, ¿no? Podríamos tener un vergel realmente en la tierra sin necesidad de volver a vivir en las cavernas, ¿no? Y luego hay otro aspecto que también se aborda en estas tesis, y con esto termino, que es la alternativa que también hay en sectores de la izquierda o sectores burgueses liberales, que es el llamado Green New Deal, ¿no? En inglés, que significa el nuevo acuerdo verde. Es decir, lleguemos a un acuerdo entre todos para tener una economía verde, ¿no? Que ellos le llaman, que los estados hagan enormes inversiones en energías renovables, ¿no? Las compañías, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, digamos, ser una alternativa. Nosotros vemos poco viable, ¿no? Evidentemente está habiendo inversiones, pero realmente no atacan al fondo del asunto, ¿no? Porque evidentemente hay contaminación en muchas de estas industrias, por ejemplo, el tema de paneles solares. De nada sirve hacer una inversión millonaria en parques solares, ¿no? Que tienen metales pesados, ¿no? Toda una serie que luego se desechan, ¿no? Y que contaminan también al medio ambiente. Si dejamos que sean estas compañías privadas, estas multinacionales, las que gestionen esta supuesta economía verde, donde sus beneficios van a estar antes que la salud, ¿no? Y el interés general, pues realmente no es ninguna alternativa. Y más sobre todo porque estas inversiones multimillonarias en una situación donde la deuda pública está desbordada a nivel mundial, no solamente por la pandemia, ¿no? Que la ha incrementado, sino que ya venía de antes, ¿de dónde van a salir estos recursos para cometer todas estas inversiones tan tremendas, ¿no?
Y luego, ¿qué van a hacer estas multinacionales petroleras? ¿Se van a autodisolver como un gesto de filantropía? Como la familia saudí con Aramco no va a decir, bueno, dejamos de sacar petróleo. Evidentemente no, se van a negar, ¿no? Es decir, realmente el capitalismo no puede encontrar una salida viable a esta situación y por eso vinculamos y lo explicamos, ¿no? En el artículo la necesidad, ¿no? De un medio ambiente sano, una lucha consistente contra el cambio climático, es una lucha contra el capitalismo, es una lucha por el socialismo, ¿no? Porque sea la población a nivel mundial la que desaloje del poder a las grandes compañías, que sean socializadas, que sean nacionalizadas bajo el control democrático de la clase trabajadora y establezcamos un plan racional de producción en armonía con el medio ambiente y un plan de reconstrucción del planeta para tener realmente un auténtico paraíso en el cual podamos vivir, ¿no? Sí, totalmente, sí. Pues como has mencionado antes, ¿no? Al inicio de tu respuesta a mi pregunta, ¿no? Que los jóvenes han protagonizado esta lucha contra el cambio climático y se ve que se han organizado a nivel internacional, ¿no? Los días de Viernes por el Futuro, ¿no? Fridays for Futures, que es impresionante de ver su nivel de organización, de conciencia de clase y de radicalización, ¿no? Hemos observado que la juventud hacen demandas radicales en sus consignas de no cambio climático, sino cambio al sistema. Y eso demuestra la potencial revolucionaria que tienen los jóvenes y que tan importante el movimiento contra el cambio climático puede ser como un punto de clave en el movimiento revolucionario a nivel mundial, ¿no? Y también comentando sobre esas ideas de Green New Deal y de crecimiento, pues de hecho leí el otro día que los hermanos Koch, que son los hermanos más poderosos de Estados Unidos en cuanto a la industria petrolera, pues ellos hacen campañas intencionalmente para poner bloqueo o obstacular el uso masivo de transporte público y de mejorar la calidad de vida de los obreros en varias ciudades de Estados Unidos, porque va en contra del uso de petróleo en los coches, aunque los coches es la peor forma de viajar, no solo ambientalmente, sino de eficaz, de llegar a un punto, pues se ve que las intenciones de estos hermanos no va a ser fácilmente aceptado de que ellos dejen de producir petróleo y de sacar sus ingresos a base de eso, ¿no? No hay que enfrentar ellos con políticas de nuevos acuerdos y reformas dentro del sistema capitalista, sino que hay que abolir el sistema que da lugar a estos, protagonizar a estos hermanos Koch y toda la industria petrolera. Y bueno, el artículo explica muy bien que hay varias medidas obreras para contrarrestar el cambio climático, ¿no? Como ya has mencionado, ¿no? La nacionalización de grandes monopolios energéticos, hacer público todo el transporte, financiar la investigación en las universidades públicas para buscar y desarrollar soluciones a esa crisis climática, ¿no? En vez de tener la influencia de grandes empresarios que solo buscan sacar los resultados que le dan más oportunidad de sacar beneficios, ¿no? Así que pasando al segundo artículo, que se trata de trabajo doméstico y si es una cuestión de trabajo no remunerado. Quiero preguntarte, David, ¿por qué el salario para el ama de casa es una demanda equivocada y qué impacto tiene sobre la lucha contra la opresión de la mujer? Sí, esta segunda parte, ¿no? Que el artículo se titula justamente es el trabajo doméstico, un trabajo no remunerado, que consideramos que es una premisa teórica falsa, ¿no? Es decir, que conduce a posiciones prácticas reaccionarias, ¿no? Y está dentro del bloque de En defensa del marxismo porque es un tema que está en debate, ¿no? No solamente, ¿no?, dentro del movimiento feminista, obviamente, sino también dentro de la izquierda en general, ¿no? Nosotros, digamos, partimos, como siempre, de los principios del marxismo
y, y siguen siendo tan verdad, ¿no? Ahora como hace 150 años, cuando Marx y Engels lo formularon en su momento, y es que consideramos, digamos, lo que se llama el trabajo doméstico del ama de casa, ¿no? Para que nos entendamos, nosotros siempre lo hemos definido como esclavitud doméstica. No lo llamamos ni trabajo reproductivo, ni... y yo creo que basta mirar, ¿no? Digamos, ¿no? La experiencia familiar que todos tenemos, ¿no? De nuestras madres, en aquellos casos de que fueron ama de casa, nuestras abuelas, ¿no? Y realmente, digamos, la mujer ama de casa durante siglos y también dentro del capitalismo ha estado totalmente apartada, ¿no? De la vida social, ¿no? Una burra de carga, ¿no? De todas las tareas, de todas las presiones, ¿no? De la familia, ¿no? Que tiene, digamos, enormes consecuencias, ¿no? Psicológicas, también físicas, ¿no? Y realmente, digamos, no es nuestra alternativa un salario para la ama de casa. Nosotros planteamos y partimos de la idea de la necesidad de que toda la población participe dentro del trabajo productivo, ¿no? Fuera del hogar, y que las tareas, las llamadas tareas del hogar, digamos, sean asumidas por el conjunto de la sociedad. Y esta es una idea que creo que es simple de entender, porque de hecho hay aspectos de las tareas domésticas que en el pasado pertenecían dentro del ámbito hogareño, o sea, era la propia familia la que las asumía, pero que ahora, digamos, las asume la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, la educación pública. Digamos, ahora todo niño o niña, a partir de una determinada edad, pues está incluso obligado, digamos, a ir a unos centros educativos para recibir, ¿no? Digamos, una educación al nivel que sea y con la calidad, obviamente, que sea, ¿no? Por ejemplo, otro tema que está socializado, incluso bajo el capitalismo, es el tema de la sanidad pública, ¿no? Podemos distinguir si es mejor, si es peor, si está privatizada, ¿no? Pero, digamos, ya la gente no recurre a un curandero o en la familia nos inventamos, ¿no? Algunos ungüentos, ¿no? Para solucionar, sino que hay una sanidad pública, hospitales, centros de salud, donde es la sociedad la que, digamos, asume la tarea de cuidar, ¿no? La salud de las personas. Tenemos un alumbrado público, ya no es la gente, ¿no? Que hace una antorcha, ¿no? En la puerta de su casa, ¿no? O pone velas, ¿no? En cada cuarto, sino que hay un sistema eléctrico, un sistema de telecomunicaciones, un sistema de transporte público. Incluso un tema, digamos, que hasta hace muy poco también pertenecía al ámbito familiar y todavía sigue siendo así, pero, por ejemplo, lo que se llama ahora la atención a la dependencia, es decir, personal asalariado que viene a tu casa a cuidarte, o, por ejemplo, aunque está muy mal visto y con razón, ¿no? En condiciones realmente bárbaras y deplorables en muchos casos, no en todos, como es el tema de los centros de residencia, ¿no? De la tercera edad, ¿no? Que tan dramáticamente han sido golpeados en esta epidemia, ¿no? Quiero decir que esta idea de sacar lo que es la tarea de la alimentación, la tarea de la limpieza, la tarea de cuidarse, ¿no? De la salud fuera de la casa y que sea la sociedad la que la asuma, no es una idea lunática, no es una idea loca. El propio capitalismo parcialmente y de manera limitada empuja para tener una sociedad mucho más desarrollada, mucho más productiva, pero tiene límites en lo que eso se puede conseguir, ¿no? Y evidentemente es lo que aspiramos. Bajo el capitalismo es imposible, digamos, y de hecho la mujer sufre dramáticamente esta situación, es la que acapara la mayor parte del trabajo a tiempo parcial para cuidar a los hijos, para cuidar a personas mayores, etcétera, etcétera. Ese es un aspecto, ¿no? De que nosotros entendemos la liberación de la mujer como parte de la liberación del ser humano, por parte, como componente y parte activa de la vida económica y social en la sociedad, y el trabajo doméstico limita mucho esa participación, ¿no? Y esa situación. Esa es una razón por la cual nos oponemos desde el punto de vista político y animamos a cualquier mujer o a cualquier persona que tiene que atender tareas domésticas como la razón principal de su vida, a salir de la casa e tratar de incorporarse, digamos, y tener, digamos, un medio de vida independiente, ¿no? Del marido. Que obviamente es otra razón, ¿no? Fundamental. Claro, ahí llegamos al otro aspecto.
Porque hay un sector del feminismo, por ejemplo, como Silvia Federici, ¿no? Que es una pope, ¿no? Importante, ¿no? Dentro del movimiento para un sector. Esta mujer plantea, digamos, no, el salario doméstico es bueno porque nos permite una independencia. Así ya no dependo de mi marido, ¿no? Tiene un cierto sentido, pero claro, sigue esclavizando a la mujer en tareas rutinarias, tareas embrutecedoras dentro de su casa, donde, digamos, no tiene participación, no resuelve el tema fundamental, ¿no? Pero por otro lado también es una demanda totalmente utópica. Es decir, si ya hay enormes dificultades para cobrar un subsidio de desempleo, un ingreso mínimo vital, decir que el Estado capitalista o que los empresarios van a permitir darle un salario a cada mujer al margen del salario del marido, pues totalmente utópico y realizable. O sea, no tiene ninguna una base práctica real para conseguirse eso, ¿no? Y más en la situación que la que vimos. Pero también se parte de un aspecto, y es otro tema que también abordamos, un aspecto teórico falso. Porque este sector del feminismo afirma que la mujer realiza un trabajo productivo dentro de su casa, que es criar y educar a los futuros trabajadores. A los futuros trabajadores y trabajadoras, porque son los que les visten, les cuidan, los alimentan, los lavan, o al marido, ¿no? Lo alimenta, lo cuida. Y entonces las amas de casa crean trabajadores en potencia que van a las fábricas, a las empresas, ¿no? Y ese trabajo de formar trabajadores durante 15, 20, 30 años les sale gratis a los empresarios. Y las amas de casa se lo proporcionan gratis a los empresarios, a los trabajadores, a sus hijos o a su marido, para que los exploten. Y esto es una premisa teórica falsa. Eso ya lo explicaron perfectamente Marx y Engels en su momento y está demostrado empíricamente, ¿no? Y es que, si lo vemos bien, en el caso más simple, ¿no? Donde hay un trabajador, ¿no? Que trabaja en una empresa y la esposa, ¿no? Que trabaja 100% como ama de casa. El ejemplo más simple para poderlo ver bien. En realidad lo que ocurre es que el trabajador recibe un salario que le permite no solamente sostenerse a él, comprar sus medios de vida para él, su ropa, su alquiler, sino que el salario de un trabajador también tiene una especie de plus que permite alimentar a los hijos y alimentar a la esposa. Es decir, el salario de cualquier trabajador ya incluye los medios de vida que sustentan a la ama de casa y a los hijos, ¿no? Con lo cual, digamos, ya está remunerado. Lo que pasa es que está remunerado dentro del salario del marido. Esa es la cuestión, ¿no? Que hay, o sea, que es una premisa teórica falsa, porque claro, hay otra cosa que hay que explicar, ¿no? Y es que los empresarios, sea un trabajador o sea quien una ama de casa, no paga el trabajo. El salario son los medios de vida necesarios que necesita un trabajador, una trabajadora, en unas condiciones sociales dadas para poder trabajar cada día en su especialidad. Entonces, esos medios de vida ya están incluidos, que alimentan a la mujer, ama de casa, están ya dentro del salario del marido y por lo tanto no es cierto que el empresario se ahorra eso. Está ya remunerado porque obviamente si los empresarios hicieran caso, ¿no?, a este sector del feminismo dirían, es verdad, llevamos 150 años cometiendo un grave error. Le estamos pagando a un obrero más dinero del que necesita él individualmente para alimentarse, así que vamos a hacer reducir el salario de este obrero y lo que le sobre se lo damos a su mujer. Con lo cual, el empresario no paga más, pero obviamente lo que hay es un reparto, no tiene ningún sentido esa. Por lo tanto, nuestra alternativa es no buscar una alternativa inteligente dentro del capitalismo, sino reconocer lo que es una situación de barbarie, una esclavitud doméstica, donde la mujer está totalmente supeditada, ¿no?, al marido, no tiene medios, no participa en la vida social, y por lo tanto planteamos la idea de la socialización. Bien, es verdad que dentro del capitalismo esta socialización no puede ser nunca completa. Y por lo ni siquiera, no ya es que no pueda dar empleo a las mujeres amas de casa, todas, si quisieran. No puede dar empleo ni siquiera a trabajadores, obreros u obreras que están desempleados y que no son amas ni amos de casa, ¿no?
decir, el capitalismo no tiene solución a este tema de liberar a la mujer de esta esclavitud doméstica, y por eso lo vinculamos también a la lucha conjunta de hombres y mujeres de familias trabajadoras contra el capitalismo, ¿no? Y que incluya como una demanda importante y principal esta socialización completa de estas tareas domésticas, lavanderías públicas, comedores gratuitos, que la dependencia sea, digamos, una actividad, digamos, plenamente extendida, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues para añadir, la palabra clave es esto, ¿no? Esclavitud doméstica, porque el objetivo principal en una revolución es liberar el ama de casa de la esclavitud de tener que trabajar en la casa, ¿no? Como has mencionado, en vez de obligar a la mujer de lavar su propia ropa de su familia, pues que se lava en lavanderías, que tenía cantinas de comida pública, que tiene guarderías para sus niños. Y eso da a la mujer la libertad de salir de la casa, de trabajar y de contribuir a la sociedad. Y además, como ya lo has mencionado, ¿no? No pertenecería a la mujer ni dependería del hombre que trabaja, ni tendría que cuidar a sus hijos. Y de hecho, no, como ya has dicho, no es una idea lunática. De hecho, que ya hemos visto el ejemplo de eso en la Revolución Rusa y algunos elementos de la liberación de la mujer en la Revolución Española, ¿no? En la Revolución Rusa, pues tenían el aborto y el voto para mujeres, era el primer país de hacer esto en la historia, y el divorcio era mucho más fácil, ¿no? Así que vemos que las mujeres no están obligadas por cuestiones económicas o la falta de independencia de quedar en un matrimonio o en una familia, una relación con alguien que no le ama, y eso dará la base económica de tener relaciones de mutuo respeto y amor verdadero, ¿no? Y eso no es algo utópico, sino que es algo totalmente alcanzable con el desarrollo de los medios de producción que tenemos hoy en día, ¿no? Pero obviamente hay que ser dentro de un sistema socialista y después de la abolición del capitalismo, ¿no? Y bueno, pues menciono también, doy una bienvenida a todos que están aquí mirando a nuestra discusión. No solo invito a vosotros de comprar esa revista y leer el contenido de lo que estamos discutiendo, sino que también, pues, haznos unas preguntas por el chat que lo contestaremos al final, ¿vale? Así que pasando al tercer artículo, que se trata de la Revolución de 1868 y la Primera República. Es un artículo que está en el apartado histórico que siempre tenemos en nuestra revista, y es la segunda, este artículo aquí en esa edición, la segunda edición, es la segunda parte de un artículo más largo. La primera parte lo publicamos en la primera edición de Marxismo 21, que también está disponible en librería.luchadeclases.org. Así que pues invito a todos vosotros de leer desde el inicio si todavía no tienes tu ejemplar de la primera, y también conseguir la segunda. Así que, David, te voy a preguntar qué ocurrió en 1868 y qué es la importancia de estos acontecimientos para revolucionarios hoy en día. Mira, para describirte gráficamente lo que supuso esa revolución, que tiene varios nombres, ¿no? De 1868 se conoce normalmente como la Gloriosa, o la Septembrina, porque tuvo lugar en septiembre de 1868. Hay que decir que hace 2 años y medio se cumplió el 150 aniversario, ¿no? En 2018, y uno hubiera esperado, ¿no?, de un acontecimiento tan relevante. Porque claro, ¿qué ocurrió en esa revolución? Ocurrió es que hubo un levantamiento cívico-militar, o sea, del pueblo y de un sector, ¿no?, el liberal, ¿no?, del ejército, que, digamos, destronó a los Borbones en España, y la reina Isabel de Borbón, que actualmente sería la tatarabuela de Juan Carlos,
era la madre de Alfonso XII, la abuela de Alfonso XIII, la tatarabuela de Juan Carlos, fue expulsada, fue obligada a irse al exilio a Francia, ¿no? Y toda la familia de Borbones. Una gran parte de sus propiedades fueron confiscadas. Entonces, claro, digamos, 150 años después, que lo curioso es que no hubo ni una sola nota, digamos, destacada en ningún medio de comunicación español, convencional me refiero, ¿no? No la prensa de izquierda o alguna prensa especializada, ¿no? Quizás en historia, pero nadie, ni la televisión española, ni El País, ni obviamente la ABC, ni El Mundo, ¿no? Sacaron absolutamente nada. Si acaso quizás algo en páginas de interior y muy pequeñas, porque obviamente no querían evocar el viejo fantasma, ¿no? En un ambiente donde la monarquía borbónica está ampliamente cuestionada, pues rememorar, ¿no?, un acontecimiento donde el pueblo expulsó a los Borbones en este país, pues obviamente no era algo que mereciera ser la pena recordado, ¿no? Y obviamente, ¿por qué fue derrocada? Era un gobierno obviamente muy corrupto, como siempre ha acompañado, ¿no?, pues toda la historia de los Borbones, de robar al pueblo, de robar al tesoro público, por supuesto acompañado, ¿no?, de la vida moral de los Borbones, que también pues es una contracara, ¿no?, de su corrupción secular, ¿no? Digamos, de vida disoluta, totalmente hipócrita, ¿no?, en su moral religiosa, ni su moral personal, etcétera, etcétera, a todos los niveles, ¿no? Y además inauguró una época revolucionaria, el llamado sexenio revolucionario, y que dio paso luego en un proceso, digamos, a la proclamación, por primera vez en la historia española hasta ese momento, de la República. Se proclama la primera República Española, que eso tiene lugar pues prácticamente casi 5 años después, 4 años y pico, en 1873, ¿no? Con lo cual son acontecimientos excepcionales en la historia española que están muy poco tratados, y yo creo que quiero destacar en valor, ¿no?, la aportación de este artículo, porque es una de las pocas aportaciones que yo conozco desde el punto de vista del marxismo hacia ese acontecimiento tan importante, no solamente en menciones episódicas, sino en un estudio concienzudo en base a datos, cifras y argumentos de las causas, en primer lugar, que provocaron esa revolución, que es tratada fundamentalmente en el número anterior de Marxismo 21, y de las fuerzas motrices que provocaron el advenimiento de la República y su posterior auge y caída, que es la parte que tratamos en este nuevo número de Marxismo 21. Pero sobre todo, lo que yo destaco también, ¿no?, de este artículo, es que se resalta el papel jugado por el movimiento obrero. Si tú lees la historia española, prácticamente hay que esperar al siglo XX, a la Semana Trágica de Barcelona, en 1909, para ver aparecer el movimiento obrero aquí en este país, ¿no? Y realmente tuvo un protagonismo importante ya en aquel momento. Justamente por aquellas fechas se forma la Asociación Internacional de Trabajadores aquí en el Estado español, con un arraigo muy potente, sobre todo en lo que es Cataluña, lo que es el Levante, ¿no?, Murcia, Alicante, y lo que es también Andalucía, ¿no?, tanto en zonas rurales, jornaleras, de proletariado rural, como en capitales, ¿no?, Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla, etcétera, ¿no? Y hay que decir, por ejemplo, un dato, ¿no? Fijaos la potencia que tuvo el movimiento revolucionario de ese sexenio, que llega hasta la proclamación de la República, que en un momento dado, o sea, Engels en su carta, en una de sus cartas reconoce que la sección española del AITE, de la Asociación Internacional de Trabajadores, era la sección más numerosa de toda la internacional a nivel europeo, porque solamente existía en Europa, ¿no?, y quizás algo en Estados Unidos y en algún otro país, ¿no? O sea, es verdad que con la tradición española poco organizada y, bueno, también por circunstancias, ¿no?, que también se explican, digamos, fueron los anarquistas los que tomaron el control mayoritario, ¿no?, digamos, y eso pues no fue casual, pero tampoco fue gratis. Tuvo también luego su impacto negativo en toda una serie de aspectos, porque hay un dato interesante, ¿no?, antes de comentar esto, ¿no? Esta revolución de 6 años, de 1868 a 1874,
es una cantidad de acontecimientos muy rica, ¿no? En 6 años es tremenda la cantidad de insurrecciones, de debates, de periódicos, de tendencias artísticas, realmente increíble. Pero lo más llamativo de esta revolución es que sigue exactamente los mismos patrones que sigue toda revolución en la época contemporánea. Desde la Revolución Inglesa de Cromwell hasta la actualidad. Al principio, digamos, hay una gran efervescencia, ¿no? Todo el mundo celebró la caída de Isabel II, ¿no? Digamos, todos unidos, todos se hacen republicanos, ¿no? Se van haciendo republicanos. Hay que decir que antes de que la república adquiriera ya un carácter hipermasivo, ¿no? Que no se pudo ya refrenar, digamos, la burguesía liberal española trató de establecer un régimen monárquico constitucional, ¿no? Moderno, pero eso fue imposible. Incluso fueron a Italia a buscar un rey, Amadeo de Saboya, ¿no? Y ahí se veía ya algunas características que Marx había denunciado, ¿no? En la burguesía en Europa, incluso en países atrasados como era España, y era que le tenían más miedo al pueblo movilizado y armado que a la reacción monárquica semifeudal, ¿no? O reaccionaria o atrasada, ¿no? Y eso, digamos, fue un elemento que al final hizo que finalmente las tendencias republicanas se impusieran en la población, en la pequeña burguesía, en los trabajadores, en un sector de la burguesía pequeño, y se ve, digamos, el corrimiento hacia la izquierda de la revolución, que culmina en la proclamación de la República, pero ahí se ve, ¿no?, cómo en la República, cuando las masas, sobre todo de la clase trabajadora, del campesinado, empujan hacia medidas radicales de la expropiación de la tierra, sobre todo, de la expropiación, ¿no?, y la separación del Estado, de una república federal, ¿no?, con autonomía para diferentes partes, ¿no?, y derechos para los trabajadores, el campo republicano burgués se divide entre un ala moderada que trata de pactar con la contrarrevolución y un ala izquierda que queda al frente, que no sabe qué hacer, que vacila, que tiene miedo de ponerse a la cabeza, y esa vacilación, ya en plena república, es aprovechada por la reacción para golpear, avanzar, aislar a los revolucionarios y finalmente dar un golpe de Estado. Hay que decir que la reacción, cuando se impone, no fue un paso militar, hubo una segunda revolución a partir de julio del 73, que es la llamada revolución cantonalista, que adquiere un carácter muy radical, ¿no?, y que cuesta semanas y en algunos casos meses, ¿no?, sobre todo en Cartagena, hasta que finalmente se impone a sangre y fuego, ¿no?, y al final la derecha republicana, ¿no?, el ala de derecha del movimiento republicano pacta con la restauración monárquica, ¿no?, se impone, ¿no?, y nos imponen a través de un golpe militar, ¿no?, al cabo de unos meses, la restauración de los Borbones, ¿no?, la llegada de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, ¿no?, y esa es la historia. Pero como digo, recomiendo a todos los que nos ven que lean el artículo, ambas partes, la primera y la segunda, porque es un proceso muy bien documentado y hay una idea interesante. Ya con esto termino, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, entonces había condiciones para, como pasó en la Comuna de París, ¿no? Hay un proceso ahí un poco similar. Lo que pasa es que la Comuna de París se concentró en París y la clase obrera en España no llegó a tomar el poder, por así decirlo, en ninguna parte. Sí, localmente, en Alcoy, por ejemplo, en toda una serie dominada por los anarquistas, en esta población alicantina, una población textil importante. Pero obviamente no había condiciones para establecer una sociedad socialista, ¿no?, una república socialista en España en 1873-1874, ¿no? Todavía la clase obrera era pequeña, el campesinado estaba todavía indiferenciado, la pequeña burguesía, ¿no?, era la mayoritaria, artesanos, ¿no?, pequeños propietarios, pero sí se podía haber llegado a una república federal democrática muy avanzada, en bases capitalistas, con derechos muy avanzados, que hubiera preparado en una segunda etapa, ya con un desarrollo industrial importante en poco tiempo, si ya, digamos, una segunda parte, digamos, donde obviamente se podía haber planteado la toma del poder por la clase trabajadora, ¿no?
incluso hubiera estado hipotéticamente sido posible si una república democrática avanzada se hubiera establecido en España en 1874, que quizás España, y no creo que haya aquí nada de chauvinismo, ¿no? Creo que basándome, ¿no?, en una visión concienzuda, ¿no?, de las fuerzas sociales, quizás España le podía haber disputado a Rusia el honor de haber conseguido a principios del siglo XX establecer la primera república socialista a nivel internacional, ¿no? Y como digo, no se consiguió esa república avanzada no porque faltaran fuerzas, no porque el país estuviera subdesarrollado, sino porque en el momento de la verdad, el ala de izquierda del movimiento republicano y la dirección de la AIT en España, ¿no?, en manos de anarquistas, digamos, fueron incapaces, digamos, de realmente de sumar fuerzas, fijar un objetivo político y seguir la estela revolucionaria que las masas trabajadoras y campesinas estaban demandando en el campo de batalla, ¿no?, en los hechos que se sucedieron en aquel momento. Muy bien, gracias por esa explicación, David. Y bueno, antes de pasar a discutir el cuarto artículo, quiero promocionar otro evento que este fin de semana, empezando el viernes a las 5 de la tarde, vamos a tener nuestra escuela primavera marxista que va a ser online por Zoom, a través de Zoom. Y pues invito a todos de inscribiros. El enlace para inscribirse va a salir en el chat. Y vamos a poner aquí un pequeño vídeo de promoción para motivar a todos vosotros de venir y tener esas discusiones y charlas de muy buena calidad y mucho interés con nosotros y nuestros compañeros de la CMI. Así que, David, si puedes poner el vídeo. El capitalismo está en una profunda crisis. A medida que el 1% más rico se hace cada vez más rico, millones de personas se hunden en el desempleo y la pobreza. Y esto se debe a que el sistema antepone los beneficios de los ricos a las vidas humanas. En estos últimos años, movimientos explosivos han sacudido todos los continentes, rompiendo así con el pesimismo de las últimas décadas y marcando la entrada en la lucha de la juventud y de una parte de la clase obrera. ¿Cómo terminar con el capitalismo? ¿Cómo analizar este aparente caos? ¿Cuáles son las perspectivas de los jóvenes y los trabajadores? Si estás buscando respuestas y una salida al callejón sin salida del capitalismo, participa en nuestra escuela marxista online. El fin de semana del 9 al 11 de abril tendrá lugar la Escuela Marxista de Primavera de la Corriente Marxista Internacional. Será un evento extraordinario por la variedad de temas que abordaremos: la situación mundial, el socialismo, ciencia y filosofía marxista, teoría económica marxista, la construcción de un partido y la Internacional Revolucionaria, así como la conmemoración del 150 aniversario de la Comuna de París. Además, contaremos con Jorge Martín, miembro de la Dirección Internacional de la Corriente Marxista Internacional, y con la presencia de Alan Boots, el teórico marxista y dirigente más reconocido de la Corriente Marxista Internacional. No te la pierdas e inscríbete ya, pinchando en el enlace de la descripción o escaneando el código QR. Muy bien, muchísimas gracias por subir este vídeo. Espero que todos estáis muy motivados, animados de venir a discutir con nosotros. Y de hecho, pasando del vídeo de la escuela, veis que vamos a tocar el tema de la ciencia y la filosofía marxista que va a introducir David en la escuela, y de hecho hemos sacado un artículo también en nuestra revista teórica. Y pues yo veo que es algo muy importante para marxistas de estudiar y entender la ciencia. Puede sorprender a algunas personas porque la suposición es que los marxistas solo prestamos atención a la política, a la economía, a la historia. Pero entonces, David, ¿podrías responder a esas suposiciones y decirnos por qué a los marxistas nos importa a la ciencia? Te diría que por dos razones, ¿no? En primer lugar, porque, digamos, la ciencia, entendida como el proceso, ¿no?, por el cual
el ser humano trata de liberarse, ¿no?, de sus condicionamientos físicos, ¿no?, para tratar, ¿no?, de tomar su destino en sus manos, ¿no? Es la base para la auténtica liberación humana, ¿no? Realmente el tema, digamos, de dedicar el mínimo tiempo posible para producir y reproducir nuestras condiciones de vida a través de máquinas, de tecnología, conocer la realidad que tenemos, ¿no?, para poder, digamos, utilizarla, para poder comprenderla, para poder convivir con ella. Es decir, realmente la ciencia es una liberación potencialmente, ¿no?, para el ser humano. Cierto es que bajo el capitalismo es un medio de esclavización, ¿no?, en el trabajo, en la vida cotidiana, ¿no?, y a todos los niveles, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no?, porque obviamente el día siguiente, ¿no?, después de establecer, ¿no?, una sociedad nueva, ¿no?, pues evidentemente necesitamos dedicar, ¿no?, muchos recursos, ¿no?, a este tipo de aspectos, ¿no?, para seguir avanzando, ¿no? Pero en segundo lugar hay otro aspecto también muy importante, ¿no?, que es poco conocido, como tú bien decías, ¿no? Pues claro, nosotros decimos que el marxismo es un método de análisis científico. Y claro, hay que ver qué pretendemos, ¿no?, decir con eso. Digamos, algo científico puede significar algo que no depende de mi voluntad ni de la tuya. Algo que objetivamente es cierto en las condiciones dadas y concretas, ¿no?, en ese momento. Quiero decir que cuando decimos este análisis que planteamos sobre el tema del trabajo doméstico, sobre el tema de lo que ocurrió en España, ¿no?, en 1868, del tema, digamos, de por qué el capitalismo no puede, digamos, ¿no?, superar toda una serie de lacras, no se basa en una crítica moral al capitalismo, que nos parece muy malo, muy feo, muy horrible, sino que científicamente, independientemente de lo que yo desee, o independientemente de lo que deseen los capitalistas, eso sucede así, en base, digamos, a toda una serie de concatenaciones, ¿no?, y aspectos, ¿no?, que están insertos, ¿no?, en la realidad material y que hacen, ¿no? Es decir, cuando el vapor de agua, ¿no?, está en el cielo, ¿no?, y pasa una corriente de aire frío, digamos, pues llueve, ¿no?, porque obviamente el agua se condensa, ¿no?, y por lo tanto te puede gustar o no que llueva, te puede molestar o no, pero independientemente de lo que tú quieras va a llover sí o sí, ¿no? Igual que si calientas agua, ¿no?, y llega a 100 grados, te guste o no te guste, va a evaporar, va a ebullir, ¿no? Entonces, eso es algo científico, algo que tú puedes predecir que va a ocurrir porque es algo que surge de la necesidad, ¿no?, de esa situación, independientemente de lo que tú opines ahí. Y hay una cosa muy curiosa, ¿no?, y es que el marxismo, no obviamente solamente en base a los esfuerzos, ¿no?, de Marx y Engels, ha sido capaz, sino es todo fruto, ¿no?, de un largo cientos, ¿no?, un periodo, ¿no?, de reflexión, de filosofía, de desarrollo científico de la realidad, ha sido capaz de sintetizar un conjunto de leyes que llamamos leyes dialécticas, que son capaces de explicar en líneas muy generales el comportamiento de cualquier fenómeno que ocurre en la realidad. Y esto es algo que puede parecer increíble, ¿no?, pero que estas leyes de la dialéctica, que se llaman, digamos, tienen una validez universal para aspectos de la naturaleza, para aspectos de la propia historia humana, para aspectos del propio pensamiento humano, y es interesante, con lo cual quiere decir que si los marxistas utilizamos este método de análisis dialéctico y decimos que es científico, y este mismo método te permite escudriñar en la ciencia, escudriñar en la historia, en el pensamiento humano, quiere decir que las tesis principales de este método marxista tienen esa validez científica, porque es igualmente aplicable en variados campos de la propia realidad material. Y por eso es importante
estudiar la ciencia para corroborar y comprobar paso a paso si estas grandes leyes, ¿no?, que obviamente no tenemos tiempo aquí a mencionar, ya lo diremos en la escuela, pues se verifican, o si necesitan pequeños cambios, ¿no? Porque en última instancia estas grandes leyes no se sacan de la cabeza de un genio, aunque hubo grandes genios que ayudaron, ¿no?, a reflotarlas, ¿no?, a hacerlas ver, sino que son leyes que salen directamente de la propia naturaleza, que las puedes descubrir en la naturaleza, ¿no?, en la vida cotidiana, ¿no?, en la historia, en muchos aspectos, ¿no? Y un poco esto es un poco lo que tratamos de plantear, ¿no?, en este artículo que se llama La revolución científica y la filosofía materialista. Muy bien, muchas gracias, David. Y si queréis seguir con esa discusión, pues va a ser una de las charlas en el sábado por la tarde, este sábado en nuestra escuela marxista de primavera. Y también ya hace unos meses, si os investiga por nuestra página de Facebook, ya hicimos una mesa aquí por Facebook hablando de la dialéctica materialista, ¿no? Tenemos bastante material para profundizar el conocimiento de este concepto fundamental del marxismo e incluso fascinante forma de entender estos procesos de la naturaleza y los procesos que también se refleja, se repite en la sociedad humana, ¿no? Luego vamos un poco corriendo de tiempo, así que bueno, vuelvo a decir a vosotros si tenéis algunas preguntas, pues por favor escribirlos por el chat. Vamos a tocar brevemente los últimos 2 artículos y si tenemos tiempo, pues miraremos por el chat para esas preguntas. Entonces, por último, pues tenemos un artículo sobre Banksy. Entonces, si quieres comentar muy brevemente, David, ¿qué estado de ánimo en la sociedad refleja el arte de Banksy y qué impacto tiene él en la sociedad, ¿no? ¿Qué impacto tiene su arte? Sí, ahora mismo es quizás el artista más popular, ¿no?, que existe, ¿no? Casi cotidianamente salen noticias, ¿no?, de que ha aparecido un graffiti, ¿no?, un cuadro, un dibujo de esta persona en cualquier lugar, ¿no?, remoto del mundo. Y la característica principal, ¿no?, de Banksy es que es un arte muy accesible, que plantea cosas que son accesibles a cualquier persona común, que tiene una carga de ironía y de denuncia de la hipocresía del sistema, incluso de las injusticias que hay. Y además es interesante, ¿no?, porque si tú vas a un museo, verás un cuadro de cualquier pintor antiguo o contemporáneo dentro de un marco rectangular, digamos, en el contorneando, digamos, ¿no?, en el trasfondo de una pared blanca, separado de todo, ¿no?, algo congelado y aislado. Y este hombre utiliza barrios populares o lugares de tránsito y el cuadro o la pintura o la obra está contextualizada en el lugar en el que está pintado. O sea, el lugar que elige para pintar no es casual, es parte también de su obra, ¿no? Con lo cual, digamos, plantea ideas muy interesantes desde el punto de vista artístico, ¿no?, y de todo tipo. Y obviamente, pues sí, es verdad que tiene un cierto aire de pesimismo, ¿no?, digamos, ¿no?, de cierta melancolía, ¿no?, de denuncia de lo que hay, ¿no?, pero se queda en la mera crítica sin aportar, digamos, una alternativa a la situación, ¿no? Un poco trata de desnudar pues toda la hipocresía, la sinrazón, ¿no?, la falta, digamos, de afecto, ¿no?, dentro de este mundo, ¿no?, y que responde un poco a la psicología del artista que se siente que tiene cierta sensibilidad, pero que se siente impotente para cambiar las cosas, ¿no? Entonces hay un cuadro famoso que reproducimos, ¿no?, que es Persigue tus sueños, ¿no?, y luego pone una franja que pone cancelado. O sea, no vas a perseguir tu sueño en esta sociedad, ¿no? Entonces transmite cierto cinismo, ¿no?, en ese aspecto, ¿no?
Y claro, otra cosa que no ha podido evitar este hombre, se supone que es un hombre, no lo sé, o una mujer, porque no quiere mostrar su identidad, ¿no? Es que también ha caído fatalmente dentro del círculo de la economía capitalista. No parece que él lo haya buscado, no da la impresión de que se enriquezca, ¿no?, con este tipo de obras, pero que obviamente la máquina comercial capitalista, como pasó con la música pop, ¿no?, rock, ¿no?, que aparecía en un momento dado como algo contestatario de la juventud en los años 60, ¿no?, pero largo, etcétera, y al final fue totalmente subsumida, ¿no?, dentro del negocio capitalista, ¿no? Y Banksy ha pasado a pasar parte de este circuito, porque sus obras se pueden replicar, se pueden vender, sus originales se pueden arrancar, ¿no?, vender, etcétera. Entonces, es también la ironía, ¿no?, digamos, de que de la podredumbre del sistema, un artista que denuncia esta podredumbre, este mundo sin corazón, la gente descorazonada, ¿no?, que dirige este mundo hace negocio de la obra de este artista, ¿no? Entonces, yo creo que pese a todo hay que rescatar, ¿no?, a este artista porque, bueno, permite, digamos, bueno, hacerse preguntas a la gente que está despolitizada, que no tiene relación con el arte y le puede encontrar al arte una utilidad, un arma de combate, un arma de denuncia y de crítica de esta sociedad capitalista absolutamente bárbara, ¿no? Sí, comentando brevemente sobre la ironía que has mencionado, de hecho, en Bristol, en su ciudad supuestamente natal, donde él empezó a hacer sus grafitis, su arte, hay algunas casas donde ha pintado, hay un graffiti de Banksy, que el valor de la casa se ha aumentado. De noche a día se ha triplicado el valor de la casa donde tiene la pintura. Y también el truco que él hizo en la subasta de Sotheby's con la destrucción inmediata del cuadro. De hecho, esto también aumentó el valor del arte. Así que totalmente, aunque quiere hacer una crítica a Banksy, como dices, la sociedad tan corrompida que quiere sacar beneficios de lo que sea, se va a volverse loco de sacar dinero y aumentar el precio de estas obras antisistémicas, ¿no? Y bueno, por último, entonces, la reseña es una reseña del libro La distancia del presente, de Daniel Bernabé. ¿Nos das una síntesis de los acontecimientos históricos que aborda este libro, si es factible en 5 minutos? Sí, muy breve. Obviamente, la idea nuestra, digamos, es sacar reseñas de libros de alcanzar cierta relevancia, ¿no?, dentro de la izquierda, y está claro que Daniel Bernabé, digamos, que es un periodista, escritor, ¿no?, que se reclama no solamente de izquierda, sino también marxista, que además tiene mucho mérito porque siempre trata de reivindicar, ¿no?, el papel de la clase obrera, de que la clase obrera tiene que ser el elemento más activo, ¿no?, en la lucha contra la opresión, en la lucha contra el sistema. Y obviamente por méritos propios, ha encontrado, digamos, un lugar importante, ¿no?, dentro del activismo. Y bueno, en este segundo libro, pues lo que hace, digamos, pues una especie de recuento, ¿no?, de los últimos 10 años, ¿no?, desde que empezó la crisis anterior, bueno, un poco después, de 2010, el 15M, los gobiernos del PP, la irrupción de Podemos, pues toda la situación que hay actual, Cataluña, en fin, un poco trata de hacer una síntesis. Un poco lo que él planteaba es que, bueno, pues fueron acontecimientos extraordinarios, estamos de acuerdo con eso. Él planteaba que había condiciones, ¿no?, para haber creado una situación, para haber movido los cimientos del régimen del 78, estamos de acuerdo. Fue una erupción de masas impresionante, una energía tremenda en la calle, no solamente, digamos, de movilización social, desconocida, ¿no?, en 40 años, ¿no?, en este país, sino incluso a nivel de político, ¿no?, un terremoto político de que de la noche a la mañana un partido nuevo crece, ¿no?, o partidos consolidados se hunden, ¿no? O sea, realmente eran acontecimientos que tenían connotaciones prerevolucionarias, ¿no?, sin duda, ¿no? No hay ninguna exageración en eso, ¿no? Pero un poco en Bernabé queda un poco esa amargura, ¿no? Después de lo que hemos luchado,
de lo que Podemos representaba de cambio, al final, pues mira, volvemos a la gris realidad, ¿no? De que no hemos conseguido mover ni un ápice al régimen. No estamos totalmente de acuerdo con esa visión, ¿no? Porque tampoco nada ha pasado en balde. La monarquía creemos que está más desprestigiada que antes, creemos que la política burguesa está más desprestigiada, el aparato del Estado. Es cierto que puede haber cierta amargura de cómo conseguir, ¿no?, un cambio sustancial, de que las alternativas que surgen por la izquierda no nos guían bien, no terminan de... pero creo que es un proceso que se va a dar inevitablemente, ¿no? Tarde o temprano, digamos, surgirá, digamos, nuevas explosiones sociales. De hecho, no es algo que digamos nosotros. El propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que de aquí a 2 años va a haber explosiones sociales en movimientos, ¿no?, populares en todas partes del mundo, y lo estamos viendo en muchas zonas, ¿no? Y obviamente no se trata solamente del culto al movimentismo, ¿no? Nosotros no hacemos culto, ¿no?, a la gente en la calle. Digamos, hay que tener un programa, una idea, por qué sociedad queremos luchar. Puedes tener millones en las calles, pero si no tienes claro por qué programa luchar, qué es lo que quieres conseguir, qué tipo de sociedad quieres alcanzar, al final ese movimiento se apaga, porque, digamos, se pierde, digamos, en luchas y luchas sin, digamos, luchar por algo definido, ¿no? Entonces, creemos que tiene mucho valor este libro porque aporta datos, argumentos, pero, digamos, quizás, digamos, pues claro, Bernabé obviamente tampoco da, ¿no?, con una clave, oye, pues esta es lo que hay que hacer, ¿no? Se limita, digamos, a plantear descriptivamente lo que hay, ¿no? Y obviamente, sí es verdad que el lector, ¿no?, en base a su bagaje político, teórico y personal, puede sacar sus propias conclusiones, y obviamente es un libro que, más allá de algunas deficiencias, por ejemplo, él dice que la causa del auge de la ultraderecha tiene que ver con el proceso catalán. Nosotros creemos que es totalmente equivocado, al contrario. De hecho, el proceso catalán, si algo demostró, es de qué manera se pueden transformar las cosas. Me da igual que sea la cuestión de la independencia de Cataluña o cualquier otro tema. Fue la desobediencia civil de masas, desobedeciendo al Tribunal Constitucional, a la policía, a la Guardia Civil, al Tribunal Supremo, el pueblo, más de 2 millones en las calles, diciendo no aceptamos vuestra legalidad. Eso tiene un valor político y práctico que lamentablemente Bernabé no ve, pero que es la clave. Hoy es la cuestión catalana, pero mañana ¿cómo vas a conseguir la república? ¿Crees que se van a dejar arrebatar la monarquía, la burguesía, ¿no?, el aparato del Estado? O digamos estas grandes corporaciones, ¿cómo vas a desafiarlas? Entonces creemos que en ese tema no coincidimos, pero bueno, creemos que en general el libro es un libro muy interesante y sí recomendamos que la gente lo lea y que saque sus propias conclusiones, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, David, por acompañarme en esa charla. Ya hemos superado 1 hora y no veo que hay preguntas en el chat de Facebook. Así que repito de nuevo, aliento a todos de conseguir, de comprar su bonita ejemplar de nuestra revista Marxismo 21, que es la 2ª edición, en librería.luchadeclases.org, que el enlace está en el chat de Facebook, y también de inscribiros en nuestra escuela Primavera Marxista, de seguir discutiendo con nosotros de esas ideas y esas charlas de mucho interés, ¿no? Y pues seguir aprendiendo y sobre las ideas marxistas para poder avanzar en la revolución socialista mundial, ¿no? Así que, pues, un saludo a todos. Nos vemos en el fin de semana y, si no, nos vemos en la charla de la semana que viene, ¿vale? Y muchas gracias de nuevo a David. Gracias. Hasta luego.